Bueno, este video es para indicar cómo diseñar un banner en Photoshop CS6. Un banner como el que vemos acá en la parte inferior de la pantalla, con letras, imagen, algunos triángulos, algunos rectángulos redondeados. Entonces vamos a ir viendo cómo es el proceso de diseño de un banner en el programa Photoshop. Vamos a archivo, nuevo. Aquí donde dice nombre, eh, colocamos el nombre de nuestro banner, práctica 1. Dejamos aquí en predefinir a medida. En anchura escribimos 940. Verificamos que aquí en esta casilla diga píxeles. En altura 198. Verificamos que diga píxeles. En resolución 72. Verificamos que sea píxeles por pulgada. En modo de color RGB, seleccionamos 8 bits. Contenido de fondo, seleccionamos transparente. Damos OK. Aparece en la pantalla de Photoshop, aparece nuestro lienzo de trabajo. Vamos a vista, damos clic en encajar en pantalla para que esté del máximo ancho de nuestra pantalla. Luego, como vemos acá en el banner en la parte inferior, tiene un fondo degradado. Entonces lo primero es diseñar este fondo. Venimos aquí en la herramienta del lado izquierdo donde dice herramienta degradado, seleccionamos esta herramienta. Venimos acá en la parte superior, damos clic sobre este cuadro de color y aparece el cuadro de ajustes para editar el degradado. Damos clic en este pequeño icono que está aquí, damos clic, automáticamente aparece este cuadro con color, damos clic aquí y escribimos este nombre de color 0C2773. Cuando lo hayamos escrito, damos clic en OK. Damos clic en este icono de la parte derecha del editor de degradado. Seleccionamos aquí para cambiar el color. Aquí abajo borramos el color que tengan y escriben 1377DD. Damos OK. Damos OK aquí. Ahora, para el degradado del fondo es simplemente nos paramos en el lado izquierdo del lienzo, un clic sostenido y ven que hay una línea que se va generando. Con un clic sostenido aquí soltamos el clic y vemos cómo ya el degradado se inserta en el fondo de nuestro banner. Si vemos en el banner de muestra, vemos que tiene una especie de color blanco, un fondo blancuzco. Vamos a, como difuminado, vamos a añadir ese efecto a nuestro banner. Venimos acá en esta herramienta pincel. Sin embargo, si no la tienen seleccionada en su pantalla, se da clic en esta flechita, en esta flecha pequeña, y selecciona un clic sostenido, y la herramienta que necesite sobre ella suelta el clic y ya está seleccionado el pincel. Luego vamos a configurar el pincel. Vamos a este cuadro de la parte superior, damos clic aquí, escribimos aquí 25 y seleccionamos el tipo de pincel. Nos paramos en este donde dice pocas cerdas, ángulo plano, damos clic sobre ese pincel y vamos a dibujar tres pequeñas líneas, así como sobre el lado izquierdo, más hacia el lado, perdón, más hacia el lado derecho, así como los voy a dibujar. Un diseño más o menos aquí, un diseño así, y venimos con un diseño acá.
Luego, para crear el efecto que tiene el banner en la parte inferior, este efecto en la parte inferior, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, y aparece el cuadro de desenfoque de movimiento. Empezamos a desenfocar con este cursor de la parte inferior de la ventana de desenfoque de movimiento. Venimos acá, vamos a mover para tratar de dejarlo parecido al banner que tenemos en la parte inferior, el banner de modelo. Yo lo voy a dejar más o menos ahí. Ustedes ahí en su práctica lo van difuminando de tal manera que son más que todo en este sector quede un azul más oscuro para que resalte la letra Photoshop Adobe CS6. Entonces vamos a darle un poquito más. Ahí está bien. Yo creo que aquí está bien. Listo. Damos clic en OK. Vemos que ya nuestro lienzo va teniendo un poco parecido al banner de muestra. Ahora vamos a añadir el texto. Vamos a la herramienta texto, esta T que está aquí, herramienta texto. Acá en la parte superior configuramos de qué tamaño queremos nuestra letra. Seleccionamos de esta ventana Calibri. De esta ventana seleccionamos Bold. Y vamos a escribir con este tamaño de letra. A ver qué tal sale. Damos clic en esta parte del lienzo. Antes que nada, si seleccionamos el color de letra que sea blanco, damos OK y escribimos la palabra Adobe. Vemos que es una letra muy pequeña todavía. Seleccionamos toda la palabra y podemos o escribir o cambiar. Vamos a dejarla en 18. Sigue siendo muy pequeña. Vamos a dejarla en 24. Yo creo que está bien. Recuerden, para mover la letra, para mover el texto, simplemente el cursor cuando cambie a la flecha, como en este caso, ven como el cursor cambia a la flecha, ahí es donde con un clic sostenido podemos mover la letra donde queramos. Entonces vamos a dejarla un poco más abajo. Ahí está bien. Cuando ya tenemos el texto allí, con esta marca que está acá, la chequeamos, esta marca en la parte superior, chequeamos, vemos que se desmarca la palabra que teníamos y podemos pasar a escribir el otro renglón. Damos clic en la parte inferior. Para esto también es Calibri, Bold, y aquí vamos a colocar un tamaño 60, mayúscula, y escribimos Photoshop. Recuerden, para mover el texto, cuando aparezca el cursor en esta flecha negra aquí, es donde nos indica que podemos mover nuestro texto. Lo acomodamos más o menos a esta distancia. Recuerden, para desmarcar y seguir escribiendo, debemos darle clic a este check que está en la parte superior. Vamos a digitar el tercer renglón. También Calibri Bold 60. Escribimos CS6 y lo movemos un poco para darle espacio para el rectángulo redondeado que viene después. Listo. Vamos a este cheque. Como ustedes pueden ver en la parte derecha de nuestra interfaz de Photoshop se van generando automáticamente las capas. Cada que se escribió un texto se agregó una capa nueva. Esta capa es la capa 1, es el fondo. Si queremos cambiar el nombre, simplemente damos doble clic y escribimos fondo. Clic fuera y ya quedó fondo. Listo. Vamos a diseñar este rectángulo redondeado que está en la parte inferior de nuestro bar de muestra. Para eso, damos clic en esta parte, en esta herramienta
que dice herramienta, perdón, en esta herramienta que dice herramienta polígono, damos clic sobre la flecha, clic, clic con el clic sostenido, clic izquierdo sostenido, seleccionamos la figura que deseamos. En este caso deseamos la herramienta rectángulo redondeado con el clic sostenido. En la herramienta rectángulo redondeado soltamos el clic y automáticamente ya tenemos el rectángulo seleccionado. Diseñamos nuestro rectángulo y vemos que el fondo es un fondo blanco que impide que se vea la palabra CS6. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir este relleno a 0. ¿De dónde lo hacemos? En la parte derecha de la columna donde están las capas, vemos que aquí dice relleno. Damos clic en esta pestaña y con este cursor bajamos el relleno a 0. Vemos que automáticamente el relleno queda transparente. El rectángulo queda transparente. Ahora el paso que sigue es darle un color blanco a este borde del rectángulo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la herramienta FX, acá en la parte inferior, FX, trazo. Y aquí en vez de 3 escribimos el número 2 y en vez de color negro, damos clic y seleccionamos el color blanco. OK, vemos que automáticamente el borde de nuestro rectángulo redondeado se ha vuelto de color blanco. Continuemos, vamos a escribir este texto que dice en la parte inferior: aprende a dominar Photoshop CS6. Entonces vamos a la herramienta texto y vamos a dejarlo del mismo tamaño que escribimos Adobe. Entonces damos clic en este sector, vamos a escoger el tamaño Calibri, en vez de vol, dejémoslo vol, y vamos a seleccionar tamaño 24. Aprende Para cambiar de renglón simplemente damos Enter. Listo. Si no hubiésemos dado Enter en esta parte y hubiésemos marcado acá con el cursor a empezar a escribir, nos había generado dos capas. En cambio, de esta manera, todo este texto quedó en una sola capa. Entonces, vamos a moverlo un poco hacia abajo. Vamos a moverlo que nos quede más o menos aquí. Y desmarcamos aquí con este check. Listo. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, esta letra tiene una pequeña sombra. Vamos a agregarle esa sombra. Entonces venimos, siempre recuerden que cada cambio que hagan a una capa de Photoshop, esta debe estar marcada. Si usted quiere hacer un cambio a cualquier capa de las que está en el lienzo de Photoshop, recuerde, debe estar marcada porque si no, no le cogerá esa capa, no le cogerá los cambios. Entonces, aprende a dominar, vemos que está marcada, entonces los cambios que realicemos se le aplicarán a esa capa. La sombra la vamos a agregar con FX, sombra paralela. En vez de multiplicar en modo de fusión, cambiamos a normal. No cambiamos nada más de aquí. Damos clic en OK, damos clic en OK. Y automáticamente ven que aquí en la parte inferior de este texto se ve una pequeña sombra. Vamos ahora a diseñar el rectángulo redondeado que encierra este texto. Entonces, recordemos, venimos aquí, como ya habíamos hecho un rectángulo redondeado, él está marcado automáticamente. Le damos clic al rectángulo redondeado, miren que aquí dice herramienta rectángulo redondeado, y lo diseñamos haciéndolo más grande para poder que abarque todo el texto.
como en el ejemplo anterior, como en el caso anterior, vemos que tiene un relleno blanco. En este caso no vamos a dejarlo completamente transparente, sino que vamos a dejar el relleno a un 25%, porque como ustedes notarán, acá se ve un pequeño blanco, un pequeño velo blanco. Entonces, recuerden, es de la parte de la columna de capas, donde dice relleno. Venimos acá y lo bajamos hasta 25. Ahora, falta entonces agregar el marco a este rectángulo redondeado. Recuerden que es con la herramienta FX, trazo, en vez de 3 escribimos 2, seleccionamos blanco, damos OK, OK, listo. Ahí nos va quedando nuestro banner. Ahora, vamos a insertar este icono de Photoshop que aparece en esta parte inferior. Para eso hacemos lo siguiente. Hay varias maneras. Una es archivo, colocar, buscamos nuestro icono. Yo aquí lo tengo en iconos CS6. Automáticamente nos aparece el icono. Podemos de una vez con el mouse sostenido trasladarlo donde nos va a quedar definitivamente. Y para desmarcarlo damos check acá en la parte superior. Listo. Ahora, como ustedes pueden ver, tiene un fondo blanco, no es un fondo transparente. Debemos transparentar este fondo. Eso lo hacemos hay varias maneras de hacerlo. Una de estas maneras es usar la varita mágica. En este caso, si no tienen este icono de varita mágica, miren que dice herramienta varita mágica. Si no lo tienen, simplemente le dan clic en esta flechita, clic sostenido y lo seleccionan. Herramienta varita mágica. Listo. Ahora, simplemente como es el color blanco el que deseamos transparentar, le damos clic sobre el color blanco. Ustedes ven que se aparecen unos segmentos marcando ese sector que se supone va a desaparecer. Damos clic en la tecla de retroceso o de borrar, en la tecla del teclado de nuestro computador, y es probable que salga en algunas imágenes, es probable que salga esta advertencia. No se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Esto quiere decir que cuando diseñaron este objeto en Photoshop o en otro programa de edición de imágenes, tiene algunos atributos adicionales. Todas las imágenes no se va a presentar esta circunstancia. En esta imagen sí. Por lo tanto, le damos clic en OK. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que rasterizar la imagen. ¿Cómo rasterizamos? Venimos aquí donde está la capa de la imagen, que es el icono CS6 en mi caso. Clic derecho, aparece esta ventana y buscamos donde dice rasterizar capa. Pareciera que no sucede nada, pero van a darse cuenta que cuando le dan la letra de retroceso o de borrar, automáticamente transparenta la imagen. Damos clic fuera, desmarcamos la imagen, pero ustedes notarán que aquí en la parte inferior sigue habiendo un fondo. Este fondo, ¿por qué quedó ahí? Porque es más gris que lo blanco que habíamos borrado. Entonces, simplemente damos clic dentro de este espacio con la varita mágica. Vemos que vuelve otra vez a seleccionarse esa superficie y otra vez la tecla retroceso o de borrar de nuestro teclado y vemos que se borró. Entonces vamos a agrandar un poco la imagen. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos aquí, vamos a la herramienta mover. Vemos que aparecen unos cuadros alrededor de nuestra imagen, lo que nos va a permitir editarla en su tamaño. Entonces la queremos es un poco más grande. La podemos mover también. La dejamos así más o menos. Listo. La desmarcamos dándole clic nuevamente a la flecha. Aplicamos la transformación. Podemos darle clic a la herramienta marco rectangular y desmarcamos la imagen. Listo. Ahora observen en la parte inferior que la letra CS6 está por encima de la imagen. Es decir, primero va
la capa aprende a dominar Adobe Photoshop, luego a la capa de la imagen, luego a la capa del rectángulo. Estoy hablando de este rectángulo. Entonces, ¿eso de dónde lo corregimos? De esta parte, de este lado de la pantalla, donde están las capas, en la columna de las capas. Entonces, recuerden, ¿qué va primero? Va primero, la capa aprende a dominar Adobe Photoshop. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí como la tenemos, aquí va primero icono, rectángulo, aprende. Icono, rectángulo, aprende. Y primero va aprende, luego el icono y por último el rectángulo. Entonces le damos clic a aprende y con un clic sostenido lo llevamos a la parte por encima de el icono y vemos cómo automáticamente ya cambia. Entonces el orden es primero la capa de aprende a dominar a Photoshop CS6, luego la capa icono CS6 y por último la capa del rectángulo redondeado, que es este rectángulo inferior. Listo. Entonces vamos entonces a seguir con nuestro banner. Vamos a crear estos pequeños triángulos que hay aquí en esta parte superior de nuestro ejemplo. Ese triángulo lo creamos con la herramienta polígono. Entonces, vamos a darle clic aquí. Vamos a seleccionar la flecha inferior para que escoger la herramienta polígono. Polígono. Listo. Polígono. Ahora, verificamos aquí que en lados, aquí en la parte superior, como es un polígono, un triángulo es un polígono de 3 lados, verificamos que diga 3. Damos un enter para que acepte el cambio y verificamos el color de nuestro polígono, el relleno, venimos a esta parte de relleno, damos clic aquí y verificamos que sea blanco. Listo, ahora ya nos cercioramos de que es blanco el relleno y diseñamos un rectángulo pequeño. Un pequeño rectángulo. Listo, el primer el primer triángulo. Ahora vamos a escribir crea y edita imágenes digitales. Venimos a la herramienta texto. Vamos a dejarla del mismo, vamos a ver de qué tamaño nos sale la letra. Empecemos a escribir. En este caso es Calibri. Vamos a dejarla Calibri en vez de vol regular. Y vamos a dejarla en 14. Vamos a ver qué tamaño nos da 14. Parece que está muy pequeña, entonces seleccionamos el texto con el clic sostenido y dejémosla en 18. Ahora con el cursor la corremos un poco para que quede más o menos a la altura del rectángulo. Damos el check en esta parte para deseleccionar. Vamos a cambiar de color crea. Vamos a esta parte donde está el color. Damos clic en esta barra, seleccionamos este amarillo, damos OK. Lo mismo en edita. Seleccionamos amarillo, damos amarillo, OK, listo. Ahora damos clic en el check. Ahí podemos seguir creando cada triángulo y escribiendo cada párrafo, pero podemos hacer otra cosa. Podemos copiar, podemos duplicar estas dos capas, duplicarlas para que irlas pegando sucesivamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Tenemos aquí que está seleccionada la capa crea y edita imágenes digitales. Este polígono es el triángulo que acabamos de crear, polígono 1. Polígono 1. Entonces, para seleccionar ambas capas, simplemente doy Shift sostenido, le doy Shift, en este momento estoy oprimiendo la tecla Shift y le doy clic aquí a polígono. Y le doy clic aquí. Si ven que como se ponen en amarillo, en azul las dos capas, quiere decir que
las puedo editar, las puedo mover ambas capas al tiempo. Entonces en este caso las quiero duplicar. Entonces doy clic derecho, aparece esta ventana, vamos a decir duplicar capas. Damos clic en OK. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en esta flechita, en esta flecha de aquí, y vamos a dar con un clic sostenido, vamos a arrastrar y vemos cómo sale la otra capa completa. ¿Ven? Listo. Ahí quedó. Ahora vamos a duplicar nuevamente estas dos capas. Clic derecho, duplicar capas. Ok, recuerden, cuando dije clic derecho era clic derecho en las dos capas azules que están marcadas. Arrastramos nuevamente. Verifican que esté seleccionada la herramienta mover y arrastramos. Se creó la nueva capa. Venimos, ¿cuántas capas son? 1, 2, 3, perdón, ¿cuántos renglones son? 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Llevamos 1, 2, 3, faltan duplicar dos veces más. Entonces nos paramos aquí en esta parte donde está en azul, damos clic derecho, duplicar capas, OK, verificando que la herramienta mover esté seleccionada y arrastramos. Venimos nuevamente. Mire que cada que se va duplicando capa, se va duplicando la copia, pero con un número diferente. Dice, crea y edita imágenes digitales copia 3, polígono y copia 3. Sobre este damos clic derecho, duplicar capas, OK. Verificamos que la herramienta mover esté seleccionada y simplemente arrastramos. Arrastramos y ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Editar cada uno de los párrafos. Simplemente vamos a dar clic a la herramienta texto, ¿sí? Damos clic en los párrafos que deseamos editar. En el segundo párrafo dice crea y edita elementos 3D. Entonces le damos clic aquí y vamos a borrar esta parte de aquí y escribimos el texto que haga falta. Crea y edita elementos 3D. Ahora, recuerden, para poder pasar a otro texto hay que dar check a esta palomilla que hay en esta parte. Damos clic, listo. Ahora vamos a la parte inferior. Aquí simplemente para que se conserve el amarillo, el color amarillo del texto, damos clic aquí en esta parte de crea, borramos y escribimos aplica. Si ven que se escribe amarillo, aplica, retoque digital. Y simplemente borramos lo que sobra. Primero lo vamos borrando el texto que sobra. Borramos lentamente y borramos la i y sobre la i escribimos a tus fotografías. Observen que se escribe en blanco porque escribimos en la letra que estaba en blanco. Ahora vamos al cuarto renglón. Crea elementos para tu sitio web. Entonces crea. Recuerden que para poder permitir que puedan editar el cuarto renglón tienen que darle check aquí. Listo. Ahora aquí crea. Entonces observen, si ustedes dejan el espacio y empiezan a escribir, se escribe de amarillo porque antes había unas letras amarillas. Crea elementos para tu sitio web. Hacemos lo mismo del párrafo anterior, borramos. Como esta ahí está en blanco, cuando empecemos a escribir de día, empieza a escribir en blanco. Listo. El quinto párrafo, crea catálogos.
y mucho más. Entonces damos clic aquí para desmarcar ese texto y vemos que podemos borrar. Aquí sí va a tocar cambiar color alguna letra, pero no, sobre esta podemos escribir aquí. Bien, podemos escribir aquí y mucho más para aprovechar que está en amarillo. Luego con las flechas de desplazamiento, aquí en la palabra, en la letra I, esta I blanca, si borramos y empezamos a escribir ahí, se escribirá de blanco. Catálogos online. Podíamos haber diseñado triángulo por triángulo, podíamos haber escrito párrafo por párrafo y haberlos editado. Pero hay varias maneras, esta es una manera más rápida, podían haberlo hecho de la otra manera sin problema. Damos clic aquí y listo. Bueno, jóvenes y estudiantes, aquí tenemos el tutorial para diseñar este banner para insertarlo en una página web. Espero que hayan comprendido la explicación. Hasta otra oportunidad.